¿Cómo están todas y todos? El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la conservación de nuestra biodiversidad. Quiero indicarles que en la actividad agrícola existen diversos métodos de cultivo y de manejo de la tierra que resultan perjudiciales para el ambiente, para las condiciones de vida de la población y también para la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. A estos métodos se les conoce con el nombre de malas prácticas agrícolas. Estas prácticas pueden llevar a la degradación del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la productividad agrícola y también a ocasionar en el agricultor grandes pérdidas económicas y por supuesto en la población afectar su salud. El día de hoy el tema que vamos a tratar se denomina la práctica del monocultivo de arroz. Uno de los cereales que constituye el alimento básico en la dieta de la mayoría de la población peruana es el arroz, que es utilizado en una variedad de platos tradicionales como el arroz con pollo, arroz chaufa, arroz tapado, arroz con pato, arroz con mariscos, entre otros. Las principales zonas productoras de arroz en el Perú se encuentran en las regiones de Lambayeque, Piura, La Libertad, San Martín y Tumbes. En la provincia de Sullana, la zona del Alto Chira, en los lugares de Huangalá, Chalacalá, Somate, Riecito, Chilaco, etc., es reconocida por la alta producción de este cereal, debido a que cuenta con las condiciones climáticas y un suelo favorable para este cultivo. Debido a la demanda que tiene este producto, es que en muchos valles los agricultores han reemplazado el sistema de rotación de cultivos heredado de tiempos ancestrales por el sistema de monocultivo. Definamos a estos sistemas. El sistema de rotación de cultivos es la práctica de sembrar de manera secuencial diferentes cultivos en la misma tierra, en el mismo terreno donde se cultivó. Por ejemplo, un agricultor después de una cosecha grande de arroz siembra en el mismo terreno frijol, zanahorias, rabanitos, maíz, por ejemplo, con el propósito de dejar descansar el suelo y de esta manera optimizar sus nutrientes. En cambio, el sistema de monocultivo se refiere a la práctica de cultivar únicamente un solo producto agrícola en una misma área de terreno durante varias temporadas consecutivas. Por ejemplo, un agricultor después de cosechar arroz en una campaña grande, vuelve nuevamente a sembrar arroz en el mismo terreno, ocasionando que no deje descansar el suelo ni tampoco permita que sus nutrientes se puedan optimizar. Sobre el sistema de monocultivo de arroz nos preguntamos, ¿este sistema constituye una mala práctica agrícola? ¿De qué manera puede impactar en la biodiversidad y en las condiciones de vida de la población? El sistema del monocultivo de arroz puede ocasionar serios impactos en nuestra biodiversidad y también en las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, puede agotar los suelos de cultivo debido a la pérdida de nutrientes. Hay que tener en cuenta que el arroz necesita nutrientes del suelo como el nitrógeno, el potasio, el fósforo, etc. Pero el cultivo continuo de este cereal, sin aplicar el sistema de rotación de cultivos, puede agotar los nutrientes del suelo, ya que las mismas plantas absorben los mismos nutrientes repetidamente. También puede erosionar el suelo, debido a que la estructura del suelo de cultivo puede degradarse, llevándolo a ser más susceptible a la erosión. Por otra parte, también existe una alta dependencia de los agricultores por el uso de los agroquímicos, y esto lo hacen
para mantener la productividad en un monocultivo de arroz. A menudo los agricultores incrementan el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que al final puede traer como consecuencia la contaminación del agua y del suelo. Por otra parte, las plagas pueden desarrollar resistencia a los pesticidas, lo que hace que se necesiten cada vez más dosis altas o productos más fuertes, ocasionando con ello que se altere de esta manera la composición del arroz. La práctica del monocultivo de arroz también contribuye a la reducción de nuestra biodiversidad. La conversión, por ejemplo, de áreas naturales a campos de monocultivo de arroz pueden destruir hábitats y reducir las especies florísticas en las zonas de cultivo. Por otra parte, recordemos que la fauna depende de la flora, la cual, al verse afectada, también impacta en los hábitats naturales de las especies faunísticas y pueden llegar a desaparecer. Tengamos en cuenta que el arroz es un cultivo que requiere grandes cantidades de agua y esto puede llegar a afectar a otros ecosistemas, pero también el alto consumo de este líquido puede impactar seriamente en la población de las zonas circundantes donde el agua es escasa. También al agotarse este recurso hídrico, también puede afectar a otras actividades humanas. Finalmente, el monocultivo de arroz a largo plazo ocasiona pérdidas económicas para el agricultor. Primero porque con el tiempo la producción de este cereal se irá reduciendo paulatinamente debido al deterioro de los suelos de cultivo. Por ejemplo, si hoy un agricultor cosecha 6 toneladas de arroz en una hectárea de terreno de cultivo, con el tiempo esta producción se irá reduciendo paulatinamente debido a que los suelos, por escasez de nutrientes, se van deteriorando. Pero este deterioro impacta también en la calidad del arroz, porque será menor, obligando al agricultor a tener que ofertarlo a bajo precio en el mercado y no logre cubrir la inversión que hizo, sufriendo de esta manera grandes pérdidas económicas. En conclusión, aunque el monocultivo de arroz puede ofrecer beneficios económicos a corto plazo, sus efectos son negativos a largo plazo, especialmente sobre la salud del suelo, de la biodiversidad y también de la sostenibilidad agrícola, lo cual hace que sea una mala práctica. Y ahí que es necesario adoptar prácticas agrícolas más diversas y sostenibles que puedan mejorar tanto la productividad como la preservación en el largo plazo, tanto de los suelos, el agua, la flora, la fauna y demás ecosistemas en las zonas de cultivo de arroz. Y es así como hemos llegado a la parte final de este importante tema. Recuerda siempre que si cuidamos nuestra biodiversidad, estaremos favoreciendo las condiciones de vida de toda la población. Nos encontramos prontamente con un nuevo tema. Gracias a todos por su atención.